Buenas noches. Hoy es lunes 30 de noviembre de 2020 y esto es Sin Conservadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy no va a estar con nosotros el Chato Carrión porque pues hubo un evento de contingencia que no se lo permite, pero tenemos con nosotros a Rodrigo Alcubilla, que es nuestro analista político, con quien vamos a comentar los temas de hoy. Fundamentalmente tenemos planeado comentar los paquetes de inversión que va a llevar a cabo la iniciativa privada apoyada por el gobierno federal y que hoy en la mañana se anunció el segundo de estos paquetes. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a este programa Sin Conservadores, que voy a estar aquí partiendo con mi compañero de mil batallas y guerrero cuatroteísta, José Carlos Arias, quien nos va a dar cátedra de estas cuestiones económicas que, pese a la pandemia, pues ahí van despegando un poquito lento, como es normal, pero pues que ahí van caminando. Entonces nos vamos a dar vuelo con los temas, pienso yo. Por ahí hay dos o tres interesantes. Muchas gracias y bienvenido, mi querido Rodrigo. Pues sí, fíjate que después de todas las noticias que hemos tenido últimamente la semana pasada sobre el comportamiento de los indicadores económicos, que ha sido muy interesante, tenemos un peso que ha ganado 5% en el último mes. Tenemos variables impresionantes en octubre, como la del empleo, que rompió todos los récords históricos de contratación de personal, con nada más 200,000 empleos formales, y estamos hablando de 1,700,000 empleos en total. Es decir, llegamos a perder 12 millones de empleos en la pandemia, los 3 meses más severos de la pandemia, y en octubre ya recuperamos 10,700,000 empleos, de los 12 millones que perdimos durante la pandemia, durante los meses duros de la pandemia. Por otro lado, tenemos un superávit comercial en octubre también, que es récord histórico. El año pasado tuvimos un déficit de 600 millones de dólares más o menos en la balanza comercial en ese mes, y este año tuvimos 6,244 millones de dólares de superávit en la balanza comercial de México. Es decir, 6,244 millones de dólares más de entre lo que vendimos y lo que compramos al extranjero. Hay varios indicadores adicionales a esto que están ya apuntando a una recuperación. La recuperación del tercer trimestre económica fue muy impresionante. México fue el país que más creció en términos reales en Producto Interno Bruto neto en el mundo. Ningún otro creció tanto como México en términos netos. ¿Y por qué hablamos de términos netos? Porque México no contrajo deuda, no se endeudó, no contrajo deuda adicional y creció 12,1% su Producto Interno Bruto. Otros países crecieron 20% como el Reino Unido, pero tomó deuda adicional por 20% de su Producto Interno Bruto. Es decir, en términos reales, en términos netos no creció nada. Y así están todos, es decir, ninguno creció arriba del 3% en términos netos, su Producto Interno Bruto, y México lo creció el 12%. Y por ahí hay un artículo del director del Financiero diciendo que México creció porque que la economía se está recuperando porque México no tomó deuda. Ahora, increíblemente, están de acuerdo en que México no haya tomado deuda. Sin embargo, no es esa la razón. La razón económica de fondo es la estrategia del gobierno federal, que es una estrategia en la que se estimula directamente el consumo sin pasar por las empresas originalmente. Es decir, la fórmula neoliberal, ¿cuál es? Vamos a ayudar a las empresas, a las corporaciones grandes, para que ellas
produzcan y creen el empleo, y a través de ese empleo que se está creando, se estimule el consumo. Eso es un ciclo muy largo, que a lo mejor te tarda de 6 a 8 meses. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? El gobierno mexicano dijo, no, vamos a ayudar a los de abajo. Entonces vamos a darle dinero a los de abajo, que son los consumidores. Al darle dinero a los de abajo, al 70% de los de abajo, digamos que es un montón, ¿no? Es el 70% de la población somos los de abajo. Entonces, al darle apoyo a esa gente, estimuló el consumo inmediatamente. Y ese consumo lo que hace es, tú compras en la tienda tiene que resurtir, entonces se resurte con el distribuidor tiene que resurtir, las fábricas tienen que producir para resurtir al consumidor y así se reactiva en forma inmediata todo el ciclo económico. Y además en forma muy eficiente porque no hay inventarios de producción guardados ahí hasta que se vendan, sino que estás produciendo lo que se vende. Entonces, esta es una forma muy eficiente de reactivar la economía, que es una fórmula nueva, ¿no? Que no se ha practicado por el sistema neoliberal a nivel mundial, en los países occidentales, y en México ya nos dio resultado. Ya crecimos más que cualquier otro país del mundo, ¿no? Y hoy, afortunadamente, estamos viendo ya un asentamiento de la relación del gobierno federal con los empresarios a través de cosas concretas. Ya estamos viendo que los empresarios se están comprometiendo al desarrollo de infraestructura y están haciendo negocios con el gobierno, se están sentando a platicar con el gobierno, están quedando de acuerdo, la percepción de las cosas en este país está cambiando para los verdaderos empresarios. No estamos hablando de los traficantes de influencias que saquearon el país durante estos 40 años, sino de los empresarios, las gentes que pagan impuestos, que cuidan de sus empleados, que hacen negocios y que tienen que seguir haciendo negocios. Entonces, estas gentes ya están sentadas con el gobierno poniéndose de acuerdo en esto, en lo del outsourcing, en muchas otras cosas, y ya hay un ambiente distinto, un ambiente de encuentro entre el gobierno federal y los empresarios, en donde hoy nos anuncian el segundo paquete de infraestructura, de desarrollo de infraestructura para México, promovido por el gobierno federal, desarrollado por los empresarios. Hasta aquí, ¿qué opinas tú, Rodrigo, para ya entrarle a los datos del paquete? Así es, mi estimado Pepe. El crecimiento que ha tenido México económicamente ha sido real, como bien lo mencionas, ha sido un crecimiento neto. En redes sociales yo siempre menciono una frase, sobre todo en Twitter, que es donde más andan, como decimos coloquialmente, de chingaquedito andan de chingaquedito los... Ni tan quedito. Ni tan quedito muchas veces, efectivamente, que defendiendo el endeudamiento. Y entonces yo siempre utilizo una frase, a ver, repitan después de mí, crecer con dinero prestado no es crecimiento. ¿Por qué? Ok, sí, jalas capital, ok, sí, lo inviertes, pero quien te lo prestó no te lo prestó de hermanito de la caridad. Esa persona que te lo prestó quiere recuperar el préstamo y quiere recuperar con una ganancia. Por lo tanto, las ganancias que se obtienen de la inversión producto de estos préstamos, pues se van una parte al pago de intereses y otra parte pues se va efectivamente al pago de capital. Y muchas veces, ¿qué te queda? Un crecimiento muy paupérrimo. Fíjate el ejemplo que tenemos con Fobaproa. Una deuda que originalmente era de 520 mil millones de pesos. Se documentó, se empezaron a pagar intereses, la deuda creció, se capitalizó una deuda más grande. Estamos pagando de intereses de Fobaproa alrededor de 50 mil millones de pesos anuales. Y hoy no debemos 520 mil millones, que era lo originalmente documentado. Debemos 2 billones de pesos. 2 billones. 2 millones de pesos. A eso ha crecido la deuda de Fobaproa. Esas son las hermanitas de la caridad que te prestan. Así es, así es. Esa es la cuestión, ¿no? Por ahí también mucha gente anda diciendo que es necesario el endeudamiento, los préstamos, para poder tener capital de inversión.
y la actual administración pública federal, porque los estados son un tema muy aparte. Ahorita lo tratamos, eso. Sí, así ha demostrado que la austeridad funciona. La redistribución equitativa de lo que se produce funciona. ¿Por qué? Porque estás ayudando a los de abajo. Ahorita mencionabas lo del consumo. Yo también lo veo mucho porque pues yo salgo a hacer compras para mi casa y yo veo más movimiento en el mercado local, en la colonia, en las tienditas de abarrotes, en el mercado, en los tianguis que hay que decirlo, les hace falta cumplir un poco más las normas sanitarias. Pues se ve mucho más movimiento en el mercado local que en el mercado, digamos, masificado. Estas tiendas Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana, Chedraui, hay muy poca gente en estas tiendas. ¿Por qué? Porque mucha gente busca moverse lo menos que se pueda, pese a que en el mercado local no siempre cumplen las normas sanitarias. Aquí en el Estado de México ves cantidad de gente sin cubrebocas haciendo sus reuniones y todo, pero pues esa es harina de otro costal. Entonces la Administración Pública Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando que la fórmula funciona. Y además otra cosa, que se le está reconociendo a nivel internacional la autoridad moral que aquí en México ganó en las urnas. Pero fíjate que hay una cosa, en lo que estás mencionando hay una cosa muy importante, no es nada más, no le está reconociendo nada más la autoridad moral, las instituciones técnicas financieras como a nivel mundial, como el FMI, por ejemplo, las calificadoras, que aquí nos toca de repente Fitch Ratings y HSBC. 3 ejemplos de deidades neoliberales, que bueno, a las que se le rindió pleitesía 40 años. Tienes al Fondo Monetario Internacional, que está diciendo que tenemos un marco de manejo de política económica adecuado, con una expectativa estable, con todo bien. Y es más, o sea, como dicen los gringos, pone su boca donde pone su dinero. Le otorga a México, le mantiene a México una línea de crédito de 61,000 millones de dólares. La que anunció, ¿no?, el secretario de Hacienda, sí. Pero no es nada más la línea de crédito. Fíjate, ahorita México está en una situación realmente privilegiada. Tiene un colchón compuesto por esta línea de crédito de 61,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, más un acuerdo abierto con la Reserva Federal, más las reservas internacionales del Banco de México, y todo esto forma un paquete colchón para México de 332,000 millones de dólares para enfrentar cualquier eventualidad, que es equivalente a más dinero que el presupuesto completo del gobierno federal durante un año. Eso lo tenemos de colchón. Y esto ya, digamos, estas son las opiniones del Banco, del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dicen las calificadoras? Fitch Ratings dice lo mismo que el Fondo Monetario Internacional. Manejo de política económica estable, todo bien, ¿no? Fitch Ratings, otro de las deidades neoliberales. ¿Qué dice HSBC? Que México tiene variables fiscales mejores que cualquier otro país similar en desarrollo a él, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, que va a mantener su rango, su calificación de inversión, por lo menos durante los siguientes 2 años. O sea, estamos viendo a todas las instancias de la política, o sea, los pilares de la política neoliberal, alabando el nuevo manejo y la nueva estrategia de México en manejo de política económica. Y eso es muy significativo, porque por el otro lado estamos oyendo a personajes muy menores, ¿no? Como Claudio X González, como Felipe Calderón, diciendo que el país es un desastre. ¿Son autoridades? Pues, a quienes ellos les besan los pies, dicen exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y otra cosa que tú decías que es muy interesante, crecer sin deuda no es crecer. Ok. La economía no es una ciencia oculta, ni es como lo trataron de hacer pensar.
una ciencia de magos. La economía es una ciencia social que es de aproximación, no es una ciencia exacta, como todas las ciencias sociales. Y la mejor forma en la que la gente puede entender cómo se debe manejar esto, pues es trayéndolo a nivel micro, super micro. ¿Quiénes son los mejores economistas del mundo? Las amas de casa, cabrón. No es Videgaray, no es ningún otro, son las amas de casa. Si tú piensas en los principios económicos de las amas de casa, que son austeridad, eficiencia, es lo mismo que estamos haciendo, y esos son los principios básicos de la economía. Así es. ¿Qué pasa cuando tú te sobreendeudas en tu economía personal? Te ahogas. Exacto. Te ahogas, ¿no? O sea, te sobreendeudas para comprar un coche, ¿no? Entonces ya creciste porque ya tienes un coche, pero vas a tener que dejar de comer para pagar el coche. Entonces, dime qué clase de crecimiento es esa. Y para mantenerlo también. Exacto. O sea, lo que tenemos que hacer es traer todos estos ejemplos que nos envolvieron toda esta bola de rateros en un halo de misterio y en lenguaje increíble que nadie podía descifrar, a nuestro ámbito personal y familiar, y te vas a dar cuenta de que las cosas no son como decían, las cosas son como están siendo. Aquí la política de México explicada tiene lógica, está siendo muy bien manejada. Todo mundo, los técnicos en el mundo lo están reconociendo, la perspectiva de manejo de esa economía en el país ha cambiado en todo el mundo porque había mucha incertidumbre en el primer año, sobre todo. Incluso estamos hablando de los empresarios. Ahí había mucha incertidumbre. O sea, no nada más estuvieron en contra de que este gobierno llegara al poder, sino que se creyeron todas las mentiras de la bola de ladrones, estos que nos envolvieron todo en un halo de misterio. Pero por eso estoy diciendo hoy que la parte más relevante de esto no es lo que se está invirtiendo, que es bastante, sino el hecho de que los empresarios de verdad se están sentando con el gobierno, están entendiéndose con el gobierno y estamos llegando a un acuerdo de sociedad para seguir avanzando y empezar a avanzar muy fuerte. Los datos que nos está dando el cuarto trimestre en octubre son muy buenos. Es decir, si en el tercer trimestre crecimos como crecimos, podemos tener muy buena expectativa del cuarto trimestre si continuamos como sucedió en octubre. En noviembre ya empieza a haber datos, se ven muy bien. Si terminamos el año así, yo creo que vamos a crecer bastante y a lo mejor recuperamos, por ejemplo, el empleo que se perdió en la pandemia, lo podemos recuperar antes. El empleo total. No estoy hablando de los empleos formales, que eso a lo mejor en febrero o marzo ya están recuperados, sino de los empleos totales que incluyen los informales y que nos faltan 1.800.000 empleos para recuperarlos todos, ¿no? Pero las cosas se ven muy bien. Y a reserva de lo que tú me digas, que me gustaría oír tu opinión sobre esto, ya le entramos a cómo estuvo el paquete de inversión de los empresarios, man, porque están invirtiendo el 2.3% del Producto Interno Bruto. No es cualquier cosa, ¿eh? Sí, definitivamente sí le están metiendo mucha galleta. Como coincido contigo en el aspecto de que al inicio del sexenio sí, efectivamente había mucha incertidumbre, pero esta incertidumbre se debió en gran parte por toda la bola de fake news que estuvieron nadando en las redes sociales, estuvieron nadando en los medios de comunicación, los impresos, radio, televisión, y no han quitado el dedo del renglón de las noticias falsas. Conforme fue caminando el sexenio, todo lo que fue 2019, una parte del empresariado se empezó a dar cuenta, primero, que la administración pública federal no era como se les habían pintado de peligrosa, entre comillas, y en segundo lugar,
que eso de poder hacer negocios con el Estado sin la necesidad de inflar precios y de andar dando mordidas y moches, también les podían producir ganancias y ganancias muy buenas. Recuerdo una de estas mesas en estos programas de televisión con Leo Zuckerman, invitan a Carlos Salazar Lomelí. A mí me gusta verlos porque invitó, por ejemplo, a Saldívar y le quiso meter Zuckerman le quiere meter un 4 al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia diciendo que es que Andrés Manuel es muy autoritario, pero dame su opinión, señor ministro, y que le va diciendo totalmente lo opuesto, no, pues al contrario. Andrés Manuel ha sido el presidente más respetuoso con el que me ha tocado trabajar, y Zuckerman le dice, ¿así de plano? Sí, de plano. Dicho sea de paso, el presidente Peña también fue respetuoso de la Corte. Y ya se queda callado, hacen un silencio y dice, bueno, pues la variable residual nos dice quién fue el menos respetuoso. Y el menos respetuoso fue Felipe Calderón. Se la quiso meter Claro. en esa entrevista y invita a Salazar Lomelín y también hablan al principio del programa que se necesita invertir en pienses lo que pienses y hagas lo que hagas, sí se necesita inversión pública y privada. Y entonces empiezan a hablar de las variables que iban estables. Y una de las dos variables, algunas variables económicas iban estables. Por ejemplo, en 2019 estaban hablando de un aumento de la inversión extranjera directa, esa que dicen que no hay, que había crecido un 8% con respecto del año anterior, o sea, de 2018. Se tenía un tipo de cambio estable, se estaba negociando todavía el TEMEC, pero estaba vigente todavía el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio 1.0, digamos. Las remesas, que ahorita le están diciendo al presidente que ¿cómo hablas de las remesas? Pues en el Salazar Lomelín hablaba bien de las remesas que llegan del extranjero. Te voy a interrumpir un momento. Eso de las remesas ha sido una variable que yo tampoco tomé en cuenta. Y sin embargo, el gobierno ha invertido todo lo que ha podido del presupuesto federal al impulso del consumo. Pero si no hubiéramos tenido las remesas, no hubiera alcanzado. Alcanzó para impulsar la economía gracias a las remesas, que este año van a ser alrededor de 850 mil millones de pesos. Así es. En un año para 10 millones de familias. Así que finalmente son las que detonan la economía abajo. No impulsan el consumo. No los de arriba. Impulso directo al consumo, igual que lo que está haciendo el gobierno. Entonces se va a potenciar. O sea, gracias a Dios tenemos eso, pero eso no es una variable que dependa de nosotros. Depende de la confianza que tengan nuestros paisanos migrantes allá del gobierno de México, entre otras cosas, ¿eh? Y la tienen. Y tienen una confianza enorme, por supuesto que Así es. Entonces, te decía, se le cayó el teatrito ahí a Zuckerman en pleno programa, y te digo que me encanta porque en este ámbito de querer meter pluralidad, les terminan metiendo unos puntapiés bien fabulosos. Pues es que mira, ellos se dan el balazo en el pie solos. Mira, lo que a mí me encanta de Zuckerman es su apellido. Lo puedes pronunciar Zuckerman. Como dice un clásico, ¿no? El que entendió. Exacto. Eso pues lo define hasta genéticamente, digamos, ¿no? Sí, claro. Además, es divina su voz chillona, es encantadora. O sea, es exactamente lo contrario de lo que puedes creer, porque todo lo chilla, ¿no? Sí, ¿no? En estos programas en tercer grado, te digo que hay que consumir de eso también para poderlo criticar, y yo sí me echo los programitas. Después, pero hay que consumir. Sí, hombre, sí. Y entonces hubo un programa en tercer grado donde invitan a los periodistas, y este güey defendiendo a capa y espada el neoliberalismo, pese a que sus propios compañeros le estaban diciendo, pues como que tiene cosas que funcionan, pero también hay cosas que no funcionan y hay que admitirle, pues ni modo. No, ese cabrón con el dedo en renglón. No, el neoliberalismo era lo que nos iba a sacar. ¿De dónde? Sí, no. El neoliberalismo estuvo ahí 50 años. Sí. O sea, el neoliberalismo es una teoría, ni siquiera es una teoría, es una ideología, podríamos decir. Pues bueno, por llamarle de alguna manera,
es una postura, digamos, que inventó la señora Thatcher, yo creo que basada en John Locke. No se le olvidó Rousseau, y se le olvidó Montesquieu, y se le olvidaron Bentham, y todos los que llegaron después de Locke, desde 1600 y algo, basada en el individualismo, donde abolió la sociedad en un discurso, dijo, aquí terminó la sociedad, se acabó, ¿no? Y lo único que importa es el individuo. Entonces, es una teoría que lo que promueve es el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, que el gobierno no intervenga lo menos que pueda en todo, ¿no? Entonces, ¿a quién le dejas el gobierno? Pues a las corporaciones. Y las corporaciones están diseñadas para generar utilidades, no para hacer política social. Y si tú le dejas el gobierno a las corporaciones, pues hacen lo que tienen que hacer. Y claro, entonces dejas sin servicios de salud, como está el mundo, ¿no? Hoy, en medio de una pandemia, con los servicios de salud destruidos en todo el mundo porque se le dio a la iniciativa privada, sin educación porque todo se privatiza, sin servicios públicos, sin seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, el neoliberalismo es muy interesante desde el punto de vista filosófico, pero muy discutible, porque el contrato social no existe. O sea, Rousseau se quedó muerto. No, ya son cosas que ya se superaron, ciertamente. Es que ya tendríamos que haberla superado, pero por desgracia, mi querido Rodrigo, por desgracia, parece que todavía no la vamos a superar, porque ahí está Biden, como representante de los globalistas, financieristas, neoliberales. Y que ya salió a decir que ya está listo para volver a liderar el mundo. Perdón. Mira, afortunadamente hoy se rompió un pie. No se chingó la rodilla, pero se rompió un pie jugando con su perrito. Entonces, sí, por lo menos que le duela. Sí, porque sí vamos a estar, si esto sucede, si esto se concreta, vamos a estar en manos de los banqueros financieristas, globalistas y neoliberales un tiempo más. Vamos a sufrir todos, y van a prolongar este calvario de la deuda interminable, impagable internacional, pagándola con más deuda, etcétera, pero que al final va a terminar en ahí sí, después de una prolongación, va a terminar en una quiebra generalizada del sistema bancario, que yo no sé qué tanto lujo nos podemos dar en eso como humanidad, pero hacia allá vamos, ganando Biden. Y bueno, pues va a ganar, probablemente. Muy probablemente, sí. Muy probablemente sí, y hay que lidiar con eso. Por fortuna, a ver, ¿cuál es tu opinión en eso? O sea, ¿cuál es tu opinión de la expectativa de relación que pueda tener México con Estados Unidos, con Biden en el poder? Bueno, pues con Biden ya prácticamente lo conocen. Biden fue el vicepresidente de Barack Obama. Ya están estudiadísimos los personajes. Decían que México iba a tronar con Trump, que no iban a poder. Y ciertamente el tipo es muy de imposición, pero Andrés Manuel tuvo algo que no tuvo Peña. Todos recordamos esta frase que Trump escribe en uno de sus libros donde dice, yo tengo adversarios, si es débil, lo aplasto, y si es fuerte, negocio con él. Y está clarísimo que sin ser presidente aplastó a Peña y con Andrés Manuel se sentó a negociar. Es que yo tenía cuando ganó Andrés Manuel, yo pensé que el peor conflicto que iba a tener Andrés Manuel, el peor problema que iba a tener Andrés Manuel era Donald Trump. Sin embargo, después de ganar, no es nada más una situación que obedezca a la actitud de Andrés Manuel. La actitud de Trump cambió radicalmente y de inmediato. O sea, en cuanto Andrés Manuel ganó,
él lo felicitó en forma muy respetuosa y muy amigable, cosa que no habíamos visto con el gobierno anterior en ningún momento. O sea, a estos imbéciles los trataron como trapos de cocina, que es lo que se merecían. No representaban a nadie más que a un grupito de rateros, y eso era todo lo que representaban. Yo creo que Trump reconoció en Andrés Manuel una representación popular con la mayoría de la gente respaldándolo. Y la mayoría de la gente no es 125 millones de habitantes, ni el 80%, ni el 52% que ganó Andrés Manuel. Son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Claro. Eso es un factor de muerte para los gringos. O sea, estás hablando de una fuerza electoral, de una fuerza económica, de una fuerza política, de una fuerza social impresionante. Entonces, claro, ahí tienen que ser muy cuidadosos. Y Trump entendió muy bien esto, porque Trump es un hombre de negocios. Claro. No es un político, ni es un representante de oligarcas de la élite mundial como lo es Biden. Trump es un agente de negocios que entendió este asunto y cambió su actitud de inmediato. Y a partir de ahí nos presionó, pero ahí sí entró claro, el factor de inteligencia, no nada más de Andrés Manuel, sino de todo el equipo diplomático que sí funcionó como reloj suizo. Se sacaron un 10 sí, y ahí tiene una participación bien importante el canciller Marcelo Ebrard. Claro. Nuevamente venía escuchando un programa de chayoteros un día que iba en el transporte público hacia el trabajo, y este programa de Eduardo Ruiz Gil, porque me encantan esa crítica disfraz de que yo soy muy crítico también del liberalismo, pero por atrás, pero la verdad es que se doblaba ante la comunidad empresarial, que por cierto, ahí invitaban una vez a la semana a Kenia López Rabadán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que defiende los derechos humanos muy selectivamente, que no se pronunció cuando Lili Telles se mofó de las culturas indígenas, ahí cuando llevaron los rituales a Palacio Nacional. No se pronunció por el asesinato del vendedor de tamales en Guanajuato. Y tampoco se ha pronunciado tampoco se pronunció porque eran tres cosas, no me acuerdo cuál era la tercera, pero bueno, la invitaban al programa. Tienes muchas por las que no se ha pronunciado la señora. No. O sea, es defensora de derechos humanos fifís. La guardería BC en una se va a pronunciar por la en una ponencia en el Senado pedía que no les quitaran los derechos subrogados a los papás de los niños de la guardería BC, en lugar de exigir que se esclareciera el hecho, pero pues como es pegarle a sus compas, a sus compas del PAN que hicieron mancuerna y equipo con Margarita Zavala para que ese caso no escalara, pues entonces no menciona mayor cosa. Fíjate que la aseveración del presidente de que los conservadores, por llamarles de alguna forma, porque esos no son conservadores, para entender lo que son conservadores hay que leer historia. Los conservadores son los que se originaron en la época de Lucas Alamán, con esa ideología que tenía una justificación. Estos no tienen ninguna justificación, estos son unos defensores del robo, de la delincuencia organizada de cuello blanco. Pero sí, los de hoy tienen una característica, tienen no nada más la característica que dice el presidente de que su distintivo es la hipocresía. Tienen dos características, una es la hipocresía y otra es la ignorancia. Son hipócritas y son muy ignorantes. Así y por lo tanto dicen muchas estupideces y defienden muchas estupideces. No reflexionan, no tienen información de fondo, tampoco tienen yo creo que tienen, en lugar de 200 billones de neuronas, deben tener como 80, y a lo mejor algunas bastante dañadas, ¿no? Porque cuando te educan como los educan a ellos, pues te hacen pedazos. Sí. Pero sí tienes razón, o sea, esta señora, ¿de qué nos habla? ¿No? ¿De qué nos habla Lili Telles? ¿O de qué nos habla Marquito? Marco Guaidó. Marco Guaidó. ¿De qué nos hablan estas gentes? O sea, ahora los empresarios están invirtiendo dinero. O sea, aquí no están hablando como ellos, están invirtiendo dinero. Y vamos a ver la tablita, fíjate. Échale.
la inversión en millones de pesos. Tenemos dos paquetes. Un paquete que fue anunciado anteriormente, es el primer paquete en el que están invirtiendo los empresarios que ya han invertido 43,000 millones a esta fecha de este dinero. Son 297,344 millones de pesos en los siguientes rubros. Comunicaciones y transporte, 197,870, que se distribuyen en carreteras, puertos, ferrocarriles y nada más, porque aeropuertos y logística en ese paquete lo lleva el gobierno. En energía, transformación industrial de hidrocarburos, una parte muy fuerte, que son casi 100,000 millones. Transporte y almacenamiento de hidrocarburos, otros 2,520 millones. Y ahora hoy presentaron el segundo paquete con 29 proyectos, y vamos a ver el total. O sea, aquí les dije el primero, el segundo es otras cantidades, pero en total son 68 proyectos en los dos paquetes. Y estos 68 proyectos implican 525,976 millones de pesos de inversión, equivalentes al 2.3% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Ahí está. En comunicaciones y transportes, en carreteras están invirtiendo 203,428 millones de pesos. Una cantidad enorme. Yo creo que es el 40% del paquete. Luego, en puertos, 7,960. En ferrocarriles, 83,676 millones de pesos. Perdón. En ferrocarriles. Y ahí estamos hablando del Tren Maya, de Toluca, y no sé si son otros, además, que ahora sí se están haciendo. 68 proyectos adicionales. Sí, y son proyectos que ahora sí se están haciendo, porque... No, es que mira, están haciendo esto al estilo de Andrés Manuel. No es como antes que lo anunciaban, ¿no? Y luego, pues ya veíamos en varios años que nadie hizo nada, pues se quedaron con los moches. Como el Tren México-Toluca. Exacto. México-Toluca, que por cierto va a costar más que el aeropuerto de Santa Lucía. Imagínate. O sea, estamos hablando de México-Toluca de 90,000 millones de pesos. Eso va a costar el Tren México-Toluca para dar servicio a 200,000 personas todos los días. Y el aeropuerto de Santa Lucía va a costar 80,000 millones. Que es un aeropuerto internacional. Internacional, que va a ser de clase mundial, porque, digo, la austeridad no está dejando nada que ver en ese aeropuerto. Ese aeropuerto es un aeropuerto equipado con todo, que va a ser parte de un sistema aeroportuario que no teníamos aquí, y que decían, ay, es que, ¿cómo vamos a tener otro aeropuerto? A ver, ¿cuántos aeropuertos hay en Nueva York? 3. Sí. ¿Cuántos hay en Londres? 3. ¿Cuántos hay en París? 2. O sea, ¿por qué un aeropuerto? Que ese fue, fíjate que cuando entra Arturo Herrera a tomar las riendas de la Secretaría de Hacienda, cuando se va Carlos Ursúa a refugiarse en el Tecnológico de Monterrey. Sí, bueno, donde le corresponde. Sí, ¿no? Cuando que ahí tenemos otros. Bueno, ya para no desviarnos tanto. Le quisieron meter un 4 cuando hace su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y le preguntan lo del aeropuerto y le dice, y él contestó, dice, todos los países así del mismo calibre de México, palabras más, palabras menos, tienen un sistema aeroportuario y menciona París, menciona Nueva York, menciona Londres. Los Ángeles, mencionó Londres, mencionó Río de Janeiro en Brasil. Claro. Y dijo, este es el único caso en el mundo que yo había escuchado en que para abrir un aeropuerto ibas a tener que cerrar un aeropuerto. Claro, o sea, ¿quién en su sano juicio hace eso? Claro, y además no están tomando en cuenta una cosa, hablamos de el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que también se le va a echar una manita de gato, que hay que decir que también la pista número 2, sabían que se estaba hundiendo desde que se construyó con Fox y nunca les valió madre y nunca hicieron nada, pero estamos olvidando un punto en la ecuación, el Aeropuerto Internacional de Toluca, que estaba en un desuso impresionante, estaba Mira, el aeropuerto de Toluca de su capacidad. Hablan mucho técnicamente de que tiene problemas por la altitud. Sí, es cierto.
pero formando parte de un sistema aeroportuario no tiene por qué tener problemas. O sea, no es el aeropuerto de Toluca que sería el internacional, no, es una parte del sistema aeroportuario. O sea, sí, claro. cualquier ciudad importante en el mundo, de las más importantes, pues tiene más de un aeropuerto. O sea, no cualquiera, pero las que han tenido un aeropuerto viejo tienen 2 o 3, porque no desechan el aeropuerto viejo para venderlo como edificios o para venderlo como tierras. O sea, Sí. eso es un sinsentido. Y iban a hacer un Pero, negociazo ahí también. pues sí, Porque, esa era la justificación. Mira, claro, ¿sabes qué pasa? Que estamos, incluso nosotros que hemos estado en contra de este sistema tan viciado y tan puerco, estamos muy enojados todavía. O sea, la gente de izquierda sigue enojada con esta gente, porque hoy ya no es momento ni siquiera para enojarte con lo que pasa en las redes sociales, con todos los ataques que lleva el presidente. De verdad, es para reírte. O sea, solamente ve las cifras que tienen de preferencia, de voto que tienen los partidos para la elección que viene. Estás hablando que Morena tiene el 42% de preferencia de la elección, 2-1 contra Nuevo León. 22% de los otros dos. Sí. De los otros, ya no son 2, son 1, ¿no? Pero pues, ya no sabes. Sí. O sea, Que ya no todos sabemos están. cómo se llama. Y ya aquí vamos a entrar al otro tema que es buenísimo. O sea, estás Sí, hablando de que nuestro súper empresario tradicional, Felipe Calderón. de abolengo, digamos, ¿no? Claudio X González, ya. de empresario de abolengo, es de abolengo, pues yo me digo, viene del hijo del asesor económico de Salinas, que maneja, por cierto, la franquicia, que no es ni siquiera no es una filial de Kimberly Clark, es una licencia que manejan ellos, no es Kimberly Clark, es una licencia de Kimberly Clark. Para hacer papel de baño y para hacer las cosas que merecen hacer ellos. Que ahora está cambiando de negocio. Hoy abrió el negocio de pepena de desechos tóxicos. Cabrón. Y está dedicado a través de Sí por México a la pepena de desechos tóxicos. En eso estamos hoy. En el nuevo negocio de Claudio X González, pepenando desechos tóxicos. Yo creo que para fabricar la nueva línea de papel higiénico de Kimberly Clark, que ya incluye excrementos de fábrica. Sí, ¿verdad? Y también incluye desechos que no sabíamos que estaban ahí, como el PRD. Es cierto. Como el PRD, sí, o sea, es impresionante porque ellos que se dicen muy intelectuales, estudiados, que fueron a universidades en el extranjero, que en mi opinión sus familias, suponiendo que hayan pagado la colegiatura y no se hayan beneficiado de alguna beca del CONACYT, como supimos, por ejemplo, Oye, con espérame, Humberto Moreira. pero no golpees. O sea, ir a una universidad del extranjero no te hace imbécil. No, eso ya lo traes. No. Yo estudié fuera, pero genéticamente no soy idiota. Gracias sí, no. A mis papás. Pero además, ¿sabes qué? Que tú no andas presumiendo, sí, yo estudié en el extranjero y así, no, y estos güeyes sí andan presumiendo ahí sus títulos nobiliarios y todo. Eso es lo que los diferencia a unos que nada más fueron, como yo digo, fueron a la escuela y otros bien distintos, que fueron a estudiar, realmente fueron a estudiar. Pero más, mira, no es nada más estudiar, tienes que reflexionar, tienes que tener conciencia social, tienes que, o sea, en un país como México, no puedes vivir de neoliberal, matas a la gente de hambre. Hay que ser muy hijo de puta para vivir en un país como México siendo neoliberal. O sea, no cabíamos en este país, la mitad de la gente teníamos que echarla al mar porque ya no cabía. Eso no puede ser. No, tienes que... Y no estás hablando nada más de este país, estás hablando de todos, pero fíjate, tienes un modelo como el modelo escandinavo que se ha desarrollado durante muchos años, donde sí. Adam Smith y Keynes
conviven en perfecta armonía. Y aquí tienes divorciándose unos de otros que por qué no pueden convivir, dices, bueno. Pero es que lo explica muy bien lo que te acabo de decir hace rato. Hipocresía e ignorancia. Y todo por la defensa de los intereses particulares o de grupo. Sí, claro. ¿No? Ignorancia brutal. Tanto Brutal. que no pueden distinguir un logotipo de Pinochet, el sí por de Pinochet, y le ponen el mismo nombre al sí por México, híjole, y hasta casi la misma tipografía, tú dices. Yo creo que ni cuenta, vaya, son tan idiotas que no se dieron cuenta. No. Créeme, yo realmente creo que son tan idiotas que no se dieron. No creo, yo no veo a Claudio X González con una sofisticación cerebral tal que pueda hacer eso. No, simplemente no sabe historia este güey, por favor. No ha tenido necesidad de estudiar historia, ni ha tenido necesidad de nada. Su papá y los amigos de su papá le dan dinero en su organización para armar amparos contra la 4T. Es de risa, es de café con leche este rollo. Que así empezaron, ¿te acuerdas de los 147 amparos que le metieron al aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía? Y lo único que provocaron fue que retrasar la hora, porque en fin. Oye, y el Tren Maya, o sea, ese es otro. Metiendo amparos a nombre de comunidades que ni siquiera representaban. Ajá, sin su consentimiento, el consentimiento de las comunidades. Increíble, o sea. De veras vaya, no sé ni por qué les damos tanta atención a estos güeyes, porque no la merecen, o sea, lo que representan y lo que van a ganar no merece la atención que les estamos dando, ¿eh? Les estamos dando demasiada atención porque son muy chillones. Es como la misma atención que le está dando el gobierno federal o le dio a los de Frena. Fue como un ejemplo, ¿no? Para que vean, ahí están, ¿no? Pues, por eso vamos a darles la atención que quieren para que no lloren. No, y hasta los protagonistas que hasta los protegieron. No cuando hicieron su marchita, cuando iban a llegar al Zócalo, no reclamaron que la policía los estaba reprimiendo. Y luego, cuando ya estaban en el Zócalo, fue esa policía contra la que hablaron y despotricaron, la que los protegió de toda la turba enardecida fuera de las rejas. Lo divino del asunto es que quien llegó a quemarle las casitas fueron las feminazis, güey. O sea, otro grupo de la misma tendencia fueron y les quemaron sus casitas. Dime si esto no es o sea, créeme que Woody Allen se queda muy corto. Y Kafka sería escritor costumbrista en una columna de sociales del Reforma. No, hombre, no tienen ni idea de lo que hablan. Entonces, hoy escuchaba parte del discurso que dio Enrique Alfaro, que es otro tema aparte. Ay, que es divino. Ese Enrique Alfaro yo creo que es junto con, mira, Enrique Alfaro yo lo pondría al nivel de Chihuahua. ¿Cómo se llama el de Chihuahua? Corral. Javier Corral. Sí, Javier Corral. Te voy a decir por qué. Porque Javier Corral nos engañó a todos mucho tiempo. Sí, que lo platicamos en un programa. Créeme que yo pensaba que era lo único rescatable de ese partido de porquería. Y en el momento adecuado enseñó el cobre. Entonces, está al nivel porque, digo, la estrategia es diferente, pero que tiene cuerpo de bala, cabeza de bala, digamos. Oye, autoriza público en un partido de fútbol con gente que estaba infectada de COVID. Oye, esa estupidez saliendo a decir que callamos bocas y por acá como que se les olvida que internet existe y que la gente, todos los que tenemos un celular con cámara podemos documentar lo que sucede. Son ignorantes, son hipócritas, son irreflexivos. O sea, pobres cabrones, de verdad. Mira, de veras, si los ves desde donde hay que verlos realmente en su exacta dimensión, sí son ternuritas. O sea, el Pitecantropus de Alfaro y el hipócrita mosca muerta de Chihuahua, imagínate al de Guanajuato, a Panchito de Querétaro. No, por favor, son el de Tamaulipas, investigado por la DEA.
y haciendo su show de gobernadrones de la Alianza Federalista. Es que eso es precioso, lo de la alianza. O sea, han caído en una pifia tras otra, tras otra, tras otra. Primero se pusieron a pedir más dinero cuando les tocaba menos de lo que les dan. O sea, estaban pidiendo que fuera justa la cosa, pues les iban a dar menos. O sea, estaban exigiendo que les bajaran el dinero que les están dando. Hoy en la mañana dijo el presidente, dijo el secretario de Hacienda, 43,000 millones de pesos le han dado al estado de Jalisco este año. No le deben un centavo, 43,000 millones de pesos. Pero además, ya entrando en el tema, que qué bueno que lo tocas, o sea, estos güeyes, el de Guanajuato y el del Estado de México, otro, el fantasmita que se la pasa disque dando dinero en las tarjetas rosas, que seguramente se lo está robando, porque seguramente alguien se lo está robando. Ahora va a endeudar a su estado con 13,000 millones de pesos más. Y el de Guanajuato con 5,000. El de Guanajuato con 5,000. Pero mira, ¿cuál es el problema? El balance de los poderes. Ahí estos bueyes controlan al Congreso, ¿no? Entonces el Congreso les va a autorizar su deuda. ¿Qué pasa? El gobierno federal ya les dijo que no va a avalar la deuda de los estados antes de las elecciones, porque ya sabe para qué quieren el dinero. Claro. Entonces, no la va a avalar. Si la deuda no la avala el gobierno federal, ¿qué sucede? Sí les van a prestar, pero ¿a qué tasa? Ya estaban pagando, en la deuda anterior que contrajeron, estaban pagando 13% anual, más de lo que pagas tú por tu casa. Entonces, ahora que no los avala el gobierno federal, ¿a cuánto la van a contratar? Y lo peor del asunto no es de risa, fíjate que no es, a mí no me da risa de esto, porque lo encabronante es que quien va a pagar eso son las gentes que viven en el estado. Los contribuyentes locales. Pues sí, y además no lo van, ojalá lo acaben de pagar ellos para que no se los dejen a sus hijos. Sí, porque, o sea, no tienen madre. Sí, porque piden dinero a lo bestia. Me recuerdan a este personaje de esta película de Luis Estrada, La Ley de Herodes, en la que Damián Alcázar hace a Juan Vargas, ¿no? Y entonces, sí, ¿cómo no? cuando va camino va de camino, no me acuerdo si va a ver al gobernador o si va de regreso, y se le para el carro en el camino. Se le empareja un gringo, le dice, pues déjame ver, y nada más era un cablecito que se le había zafado y ya se lo pone, y le dice, te voy a cobrar $100, pero pues obvio, no llevaba cash. Entonces, claro. pasa el día, y en la noche este güey da con su casa, dice, no, quiero mi dinero, ya le da asilo, le da posada, y al día siguiente le hace un papel y le dice el gringo, ¿ya notaste todo? Sí, ahí está tu dinero. ¿Ya notaste también lo de los intereses? Sí, ahí está todo. O sea, ya me imagino cuánto de intereses le debe pedir. Bueno, pues cuando hablan los gobernadores de economía, me imagino esa escena de que no tienen ni idea de cómo usar el dinero, que lo terminan despilfarrando. No, sí tienen, claro que tienen idea. Acuérdate, mire, claro que tienen idea. O sea, estos no han aplicado la política de austeridad de su gobierno. No, para nada. Los gobiernos estatales están ensimismados. O sea, todo el dinero de los presupuestos son para ellos, porque quien está haciendo el gasto de política social en los estados es el gobierno federal en forma directa. Ellos no están haciendo nada diferente a lo que hicieron los ladrones anteriores, porque son iguales de ladrones. Claro que tienen idea de qué hacer. Se están robando el dinero. Mira, a este güey, a tu amigo Alfaro, de enero a octubre, le han dado 46,000 millones de pesos y además pidió 6,000 más en deuda. Endeudó al Estado con 6,000 millones de pesos más. ¿Para qué los quiere? ¿Qué no le alcanza? Pues no, ¿cómo se te ocurre que Alfaro podría viajar en avión comercial o no pedirlo, o no comprar carros blindados? ¿Cómo crees? Son unas basuras y además son idiotas. Pero ¿sabes qué? Tú compras un carro blindado porque tu arma es del tamaño de tu miedo. Sí. O sea, si tú traes una AK-47,
es porque estás aterrado, cabrón. Ve a Andrés Manuel, ¿en qué anda? Así ¿Y cuántos guaruras tiene? ¿Cuántos guaruras? Sí, ¿no? Pues, ¿quién lo puede matar? Cualquiera. Digo, Gilberto Lozano no. Porque, bueno, estamos hablando de hay que tener valor, no nada más hocico. Y se ¿no? tiene que ser serio. Se tiene que ser serio y este Así güey es. pues, es un enfermo mental que ya lo perdimos, ¿no? Pero cualquiera puede matar al presidente. Claro. Pero ¿tú sabes lo que pasa en este país si matan al presidente hoy? Se desgracia. Imagínatelo. No, en primer lugar, escuchaba a estos güeyes de Frena, no, que renuncie el presidente y ya, pues, y ya cuando renuncie, pensamos en quién ponemos. A ver, cabrones. No, pero olvídate quién ponemos y para qué lo pones. No, sí. O sea, ¿cuál es el proyecto? Pero estos cabrones ignoran o se hacen güeyes, no lo sé, siempre fue mi duda existencial, que hay algo que se llama constitución. Si ahorita Constitución para ellos es una estación del metro, güey. Sí. No, si ahorita Andrés Manuel renunciara o lo mataran, a quien le toca el plato es Olga Sánchez Cordero. No, y hablan pestes de Sánchez, de acuerdo con la Constitución, antes de los 2 años llamas a elecciones, pero después de los 2 años, que empiezan mañana, ya es el Congreso al que le toca poner al presidente. Sí. Entonces, estos ya, mira, esa era su urgencia. Su urgencia era de descarrilar al presidente antes de los 2 años. Y después de los 2 años ya no van a poder. Porque además, ya lo dijo muy bien Andrés Manuel, lo vamos a ver mañana en el informe. Las bases de la Cuarta Transformación están sentadas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista operativo. Y esto nada más es cosa de continuarlo, ¿no? En pocas palabras y diciéndolo de forma muy soez, ya valieron madres. Y ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. Ya nada más yo ahorita estaba viendo un WhatsApp de Frena que me pasan mis amigos hackers, donde dice, vamos a darle con todo lo que podamos, no importa que ya no podamos hacer nada, vamos a molestarlo. No, pero no les quites las ilusiones, todavía les quedan como 1:30, 2 horas para poder descarrilar a la administración de Andrés Manuel. Yo creo que en una de esas lo logran. El plan oculto va a salir a flote en estos momentos. Como el oro de Moscú que le mandaban en la campaña. El oro de Rusia. Bueno, pues ¿con qué se financió toda la campaña? Con el oro de Rusia. Con el oro de Moscú. Exacto. Sí, Mi querido Rodrigo, ya llegamos a las 10 de la noche. Se nos acabó el tiempo. Sí, quisiéramos tener más, pero por respeto a nuestra audiencia, yo creo que vamos a dejarla aquí. Vamos a seguir platicando el lunes que viene. Seguramente estás invitado. Y pues vamos a darle para adelante. Sí. Antes de irnos, ¿tú te imaginas a una niña, digamos, de primaria, secundaria, leyendo Albert Camus? Sí, claro. De secundaria sí, de primaria no. De primaria, ¿así una niña? No. Porque Alfaro salió a decir en su discurso en la feria, en la FIL de Guadalajara, sí, que él se imaginaba a una niña pequeña de unos 7, 8 años leyendo a Albert Camus. Ok, me parece muy bien. Yo me imagino a Alfaro leyendo partes de la Biblia como Peña Nieto. Así de ese tamaño de caricatura. Así de ese nivel. De ese nivel. Sí. O sea, estamos hablando de niveles subnormales. ¿Con qué quieres cerrar, mi querido Rodrigo? Bueno, pues agradeciendo a la audiencia que nos acompañó esta noche, que comparte nuestros contenidos, por supuesto. Y bueno, pues, ¿qué podemos esperar? El país no está como quisiéramos porque estamos en un contexto de pandemia. Es innegable que estamos en una crisis, en una crisis sanitaria que ha derivado en algunos niveles de crisis económica. A pesar de la pandemia,
a pesar de los estragos que han causado los gobernadores gracias a sus brillantes decisiones como la de Enrique Alfaro de andar abriendo estadios de fútbol al público, a pesar de las fake news y los intentos de descarrilar al gobierno, pues el panorama se ve prometedor, se ve favorable, y lo que me llama mucho la atención y me agrada es que las personas que tienen que estar, porque hay que decirlo que quienes simpatizamos con el presidente no estamos en contra de la inversión privada, de la participación de los empresarios. Estos empresarios, que son los que van a ayudar a detonar la economía, los buenos empresarios, pues ya se están sumando al proyecto de la cuarta transformación. El día de mañana veremos en el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya varios puntos sobre las IES, y lo más seguro es que estaremos escuchando la estrategia que se va a seguir para el segundo tercio del gobierno, que empieza, como dices, empieza el día de mañana, y pues ahora va a ser para consolidar varios de los proyectos que se tuvieron que poner en pausa por el contexto de pandemia, pero que no se olvidaron, y los recursos en la medida de lo posible se respetaron. Pienso yo que mañana vamos a escuchar cosas bastante interesantes. Vamos a ver si les conserva el mote de oposición moralmente derrotada, o les pone uno nuevo, porque eso fue lo que les dijo en el informe anterior, de que él veía la oposición moralmente derrotada. Vamos a ver ahora cómo se va a dar. Y yo veo el panorama muy bien, incluso en la relación con los Estados Unidos. Gane quien gane, el presidente López Obrador y el gobierno en general van a hacer seguramente un muy buen papel en su relación con los Estados Unidos, y pues también ahí va a tener una participación interesante la comunidad migrante que anda por allá, y pues los gobernadores seguirán dándonos de qué hablar, seguirán siendo los comediantes involuntarios de esta administración pública federal, exigiendo más dinero cuando se les ha dado. Y tristemente también sí comparto lo que dices, José Carlos, que sí, de repente entre la guasa y la risa, pero ya hablando en serio, lo que están haciendo estos señores es bastante preocupante, porque al final los que lo terminamos pagando somos los ciudadanos de a pie, ciudadanos de banqueta. Servidor en el Estado de México, híjole. Pues, ¿cuánto te toca de los 13,000 a ti? Pues no divídelo entre 11 millones y ya. No quiero ni saber. Pues sí, así es, ¿eh? Haz tu cuenta personal. Eso es lo que te están metiendo en tu cuenta de banco en contra. Así es. Son 13,000 millones. Son 13,000 millones entre 11 millones. 13,000. Te toca pagar más de 1,000 pesos. Así es. 1,181 pesos con 80. Bueno, eso de una vez sabes que aparta lo de tu cuenta de banco, porque es lo que tienes que pagar de la deuda que va a pedir el gobernador ahorita. Híjole. Más lo que traen, ¿no? Más lo que ya traes. Pero ahorita estos son 1,000 pesos adicionales. Y le quedan para 2 ti años. En lo personal. Y también para los niños, porque estamos contando a los niños en la población. Los que vienen. Y los que vienen, ¿no? Ya la gente que viene. Entonces, si eres lo suficientemente generoso, pues paga la de un niño, entonces ya son 2,000. Paga la de un viejito, ya son 3,000. ¿No? Sí, no tienen. No tienen madre. Así es. Pues bueno, Rodrigo, te agradezco mucho, mi querido amigo. Nos vemos la otra semana. Yo le quiero agradecer a la audiencia, a Frauke en nuestra área de producción. Un abrazo muy fuerte al Chato. Estamos contigo, mi Chato. Claro, y sí. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Y ahí va la cosa. Hay que oír el informe mañana. Sí. Saludos a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Compartan nuestros contenidos.